SEO, pues es eso que nos vuelve locos todo el día, ¿no? El algoritmo de Google, esto ¿qué coño es eso? Que todo el día nos lo cambian, y ahora qué, y ahora lo que antes valía ahora no, y puedo engañarlo, no puedo engañarlo. Bueno, pues en principio esperamos que Diego nos saque algunas dudas de encima, no digo todas, pero que alguna duda nos saque, ¿vale? Así que no perdemos ni un minuto y os dejo con él. Gracias. Bueno, como ya me habéis robado algo de tiempo y me toca despertaros, vamos a empezar rápido. Antes de empezar, que nadie se me asuste, el SEO tiene mucha parte técnica, pero yo entiendo que no sois técnicos ninguno aquí, tenéis vuestros blogs, vosotros trabajáis con contenido y lo que os interesa es el contenido, ¿vale? No va enfocada a la parte técnica, si alguno tiene dudas de la parte técnica, estoy encantado de solucionarlas, pero he querido tocar muy poquito la parte técnica, ¿vale? Si alguien se me pierde, levanta la mano y pasamos para atrás. Bueno, decía Jorge Bucay que un buscador es alguien que busca y no necesariamente alguien que encuentra. Yo le diría al amigo Jorge Bucay que esto pasaba antes de que llegaran los SEOs. Ahora ya tú buscas y si hay un SEO encuentras. Y si no, es que el SEO está mal hecho, ¿vale? Mi nombre es Diego, trabajo en MJ Cachón, que es una agencia de marketing online, pero he trabajado en otros sitios, Comunidad Editorial, el que trabajé con el proyecto de Telva sobre todo. Así que si me habláis de It Girl, Swag, hipsters y demás, domino un poquito el tema porque me ha tocado trabajar con ellos y creo que más o menos las temáticas que he visto por aquí he tocado todas ellas en el portal, ¿vale? Así que cualquier duda relacionada con esos contenidos también encantado de solucionarla. Antes de nada, ¿quién ha hecho SEO de los que estáis aquí? Ostras, unos cuantos. Vale, genial. Los que decís que no hacéis SEO o que no habéis hecho SEO, también estáis haciendo SEO. Lamento deciros que también estáis haciendo SEO. Si tenéis un blog, también estáis haciendo SEO, ¿vale? ¿Por qué es importante el SEO? Pues hay una definición o una manera de clasificar los canales, ¿vale? Que se utiliza bastante, que es esta, que al final son medios propios, medios pagados o medios ganados, que básicamente es todo lo que nos trae tráfico a nuestra web, ¿vale? A mí me gusta meter el SEO en la parte de medios ganados. Y es importante, ¿por qué? Porque si dependemos de un solo canal nos puede pasar algo como esto, ¿vale? Este es un titular que habréis visto todos, esta semana que ha salido y Vogue dice que declara la guerra a las blogueras. Bueno, pues si yo fuera una bloguera y mi negocio dependiera de Vogue, me empezaría a preocupar, ¿vale? Entonces, si tenemos en nuestros canales distribuido el tráfico, pues estas cosas nos afectarán, pero nos afectarán menos. Google no deja de ser un canal más, ¿vale? Más o menos importante, dependiendo de cómo sea vuestro blog, de cómo sea vuestra temática y de cómo queráis enfocar vuestro negocio o vuestro hobby. Pero lo más importante, el SEO puede hacer que vuestros contenidos lleguen a más gente y sobre todo que contenidos que creíais que no le interesaban a nadie, a lo mejor sí que le interesan a alguien si llega a encontrarlos, ¿vale? Lo importante de todo, la intención de búsqueda. Cuando alguien pone en un buscador algo, quiere encontrar eso. Si nosotros publicamos cosas sobre decoración o sobre belleza, si nosotros hacemos un post de pintalabios, lo que nos interesará será que cuando la gente busque pintalabios acabe en nuestro post, ¿vale? Esa es la intención de búsqueda. El SEO no tiene más, esa es la base. Ahora, cómo lleguemos a eso es lo que vamos a ver un poco, ¿vale? Diréis, ¿y yo por dónde empiezo? Esto es muy bonito, pero yo por dónde empiezo a manejar esto que parece de primeras inabarcable. Bueno, pues si fuera un proyecto SEO, vamos a decir entre comillas normal, tenéis una parte de estructura, una parte de on-page, una parte de enlaces, una parte de contenido, todo un sinfín de cosas, ¿vale? Más o menos se calcula que el algoritmo de Google utiliza 200 factores, ¿vale? Si me pusiera aquí a explicarlos todos, pues podemos tardar un rato y seguramente la mitad abandonaríais la sala. Como no es el objetivo, me voy a centrar sobre todo en lo que es más importante para el SEO, para vosotros y para las empresas, que es el contenido, ¿vale? El contenido parte desde la estructura inicial, digamos, desde cómo está distribuida la web, categorías, subcategorías, si utilizamos tags, si no utilizamos tags, hasta lo que escribimos día a día. Al final es lo que mantiene viva la web y es lo que Google le da muchísima importancia al contenido, ¿vale? ¿Qué necesitamos saber del contenido? Bueno, pues lo primero que necesitamos es conocer a nuestro usuario. ¿Quién es nuestro usuario? ¿Cuándo busca? ¿Desde dónde busca? ¿Si utiliza el móvil? ¿Si utiliza la tablet? ¿Si utiliza el ordenador? Necesitamos conocer cosas de nuestro usuario. Sin conocer a nuestro usuario es imposible hacer SEO para ellos. Y después que conocemos al usuario, ¿qué busca ese usuario? Ese usuario está buscando tendencias de moda, ese usuario está buscando tendencias de belleza, ese usuario se quiere ir de viaje. Si no sabemos esto, es imposible que hagamos SEO. Entonces, todas estas dudas son las que primero tenemos que resolver. Y mejor que vosotros, que tenéis el blog, no lo va a resolver nadie. Por mucho SEO que contratéis, la persona que venga de fuera no va a conocer vuestro negocio como lo conocéis vosotros, ¿vale? Cuando digo negocio, me refiero a vuestro blog, vuestro mercado y vuestro público al final.
porque los que respondéis a las redes sociales a vuestros públicos sois vosotros. No va a ser el SEO que venga de fuera, entonces mejor que vosotros no va a conocer nadie, ¿vale? ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Pues una vez ya sabemos todo esto, podemos ver las tendencias, por dónde va el sector, por dónde va mi sector, por dónde va el mercado. Si yo tuviera un blog de moda, escribiría sobre el estilo swap o escribiría sobre los hipsters. Pues lo siento, pero es malos tiempos para los hipsters, han llegado. Parece que el swag se va a imponer, no sabemos. Pero desde luego, si hubiésemos escrito hace 2 años, tendríamos claro que vamos a escribir todo sobre hipsters. Ahora ya no lo tenemos tan claro. Nos va a tocar afeitarnos las barbas. ¿Y cuánto se busca? Porque cuando pensamos en búsqueda, al principio solo nos vienen a la cabeza términos genéricos, términos generales, pero no es así. Hay lo que llamamos en SEO long tail, ¿vale? Que son un montón de palabras que con poquitas búsquedas, pero muchas palabras, hacemos muchísimas búsquedas, ¿vale? El 90% de las páginas de contenidos viven al final del long tail. Es lo que realmente nos va a traer el negocio. Primero, porque la intención de búsqueda está mucho más clara cuando alguien busca vestido para una boda rojo que cuando alguien busca vestido, en general. No sabemos si es para una boda, si es para un cumpleaños o si simplemente quiere saber de qué tela se hacen los vestidos, ¿vale? Pero cuando la gente va definiendo más la búsqueda, eso es lo que llamamos long tail, obviamente hay menos búsquedas, pero nos trae más negocio. ¿Y cómo puedo saber esto? Bueno, pues hay un montón de herramientas, os he puesto algunas en la presentación, que la subiremos luego. Una de ellas es respondiendo preguntas. Si yo hablo de vestidos, pues tengo el qué vestido, cuánto cuesta un vestido, dónde comprar un vestido. Tengo infinidad de respuestas, ¿vale? Utilizamos preposiciones también. Vestido con flores, vestido sin estampados, vestido con no sé qué. Entonces, todo esto nos va a dar un montón de palabras, ¿vale? Sobre las que ya podemos escribir contenido directamente. Vale, ¿y cuánto se buscan esas palabras? Tenemos, con todo este ejercicio que hemos hecho, digamos que ya tendríamos un listado de palabras infinito y ahora tengo que decidir por dónde empiezo a escribir. Pues empezar a escribir o por lo que menos competencia tenga o por lo que más búsquedas tenga, ¿vale? Hay herramientas como SEMrush que nos dicen esto, ¿vale? Nos dicen el número de veces que se busca al mes en el territorio en concreto o un poco la competencia, ¿vale? La competencia suele ser, no os fiéis 100%, pero bueno, tenemos un índice. Y algo gratis, porque SEMrush es de pago, pues Google AdWords, el planificador de palabras clave que se utiliza en marketing online para hacer anuncios en AdWords, te da también volúmenes de búsqueda. Han hecho algunos cambios últimamente y está un poco menos fino de lo que estaba, pero aún así nos da un montón de ideas y nos da volúmenes de búsqueda, que funciona. O sea, para saber si se busca más o menos, funciona. Exactamente el término exacto de si se buscan 57 veces o 60 veces una cosa, no lo vas a saber, pero por lo menos ya puedes comparar y saber sobre qué escribir, ¿vale? Y sobre todo, si escribís contenido de actualidad, aparte de las redes sociales, que no las he mencionado porque de sobra lo sabéis, hay una cosa que en la parte de Google Trends tiene otra parte que es de qué se está hablando en este momento y te dice las búsquedas que está viendo las últimas 4 horas o en la última hora sobre ciertas cosas. Y esto yo lo he probado, en los medios lo he probado, pero también lo he probado personalmente con un blog súper pequeño que os voy a contar cómo me funcionó, ¿vale? ¿Algún chirigotero en la sala? ¿Alguien que sepa de chirigotas? Sí, sabía que tenía que haber alguien. Vale, si no, para los que no lo sepáis, las chirigotas es un mundo, no es un día en Cádiz, se tiran como 2 o 3 meses hablando de chirigotas, los chirigoteros en Cádiz son famosos y alrededor de las chirigotas hay un mundo enorme, ¿vale? A mí me gustan, pero a mi hermano le gustan mucho más y entonces decidí montar un blog y montamos un blog sobre chirigotas, que al final, pues bueno, es un blog en un micronicho, ¿vale? Yo vi que había un montón de búsquedas y dije, ya está, lo tenemos hecho. Y montamos un blog sobre chirigotas y en lo que estamos montando ese blog y están pasando las chirigotas, pasa una cosa, y es que una señora que seguramente los que seáis chirigoteros, los que no seáis chirigoteros no conozcáis, pero el resto sí, se muere esta señora, que la llamaban María la Hierbabuena, que es súper conocida en el mundo de las chirigotas y que nadie conoce. Por lo tanto, a priori dices, bueno, pues pobre señora, pero no va a tener búsquedas, ¿no? Pero como mi hermano es bastante friki de esto, la señora se muere por la noche y como yo le he dado un poco el coñazo con el tema del SEO, dice, voy a hacer un post. Y me escribe por la mañana y dice, he hecho un post. Y digo, vale, guay, has hecho un post, esto va a tener búsquedas seguro, vamos a petarlo. Pero claro, cuando voy a ver el post, ha titulado, adiós María, adiós Hierbabuena, adiós Capitana. Digo, pues adiós María y adiós al SEO, porque
¿Esta señora dónde has puesto que se ha muerto, macho? Entonces, corrijo el titular y le pongo, muere María la hierbabuena, y dejo el titular, bonito homenaje que le hizo mi hermano a esta buena señora. Según corrijo el titular, Google me indexa la página, entonces ya empieza a aparecer los resultados de búsqueda, y esto es lo que pasó con el tráfico, ¿vale? Yo corrijo el titular ahí a las 9 de la mañana cuando llego a la oficina, y el tráfico, ese es el subidón que pega. Un blog que tenía una semana de vida, que no tenía nada de autoridad para Google, que no se posicionaba para casi nada, pero que se posiciona para esto simplemente por el cambio de titular. ¿Qué pasó? Que llegué antes que todos los medios. Llegamos antes que La Vanguardia, llegamos antes que El Mundo, llegamos antes que todos. Luego todos sacaron la noticia, pero yo llegué antes. ¿Y qué pasó? Que me quedé ahí. Al principio estaba más arriba incluso, porque ellos no tenían la noticia. La única noticia que había de la muerte era la nuestra. A lo otro eran entrevistas, había un montón de cosas porque la señora era muy conocida, pero al principio no había nada de la muerte. Entonces, los únicos que estábamos éramos nosotros, y a día de hoy ahí sigue posicionada la noticia. Sigue por encima de La Vanguardia, sigue por encima del Diario de Cádiz, o sea, sigue por encima de medios bastante potentes que a priori son inalcanzables, pero que por llegar pronto nos hemos puesto por encima de ellos. Estoy muy orgulloso de este blog, que no tiene mucho más posicionado, pero esta noticia, pues puedo decir que estoy por delante de La Vanguardia. Vale. Más ejemplos de cosas que funcionan. Este es un caso un poco especial, no voy a entrar a contarlo toda la parte que pasó antes, sino el cómo solucionamos el problema, ¿vale? Os pongo un poco en contexto, estamos hablando de un cliente que tiene una página que vende tarimas, una cosa que a priori parece que no busca mucha gente, pero que los que estéis más metidos en el mundo de la decoración y tal, pues es bastante importante, ¿vale? El cliente tenía nociones de SEO, ya había hecho cosillas, el sector es un sector súper competido con muchos competidores. Además, tiene una cosa muy peculiar y es que él vende varias marcas, entonces compite tanto con las marcas de tarimas como con competidores multimarca, y tiene una web que está bastante mal, una estructura bastante caótica, y el SEO que había hecho, digamos que era de dudosa legalidad para Google, ¿vale? Este era el cliente y esos eran algunos de sus competidores, ¿vale? El tema, y ahí falta la cara de MJ que me va a matar, que decía, están posicionados más o menos, pero con prácticas muy cuestionables, ¿vale? Esta gente se había posicionado básicamente comprando enlaces, que es una cosa que Google dice que no hagas, y habían comprado enlaces muy a lo bestia, entonces estaban posicionados y tenían tráfico, pero sabíamos que en cualquier momento les iban a dar el palo. Y el cliente decía, esto marcha, pero quiero mejorar más, voy a contratar a un SEO. Vale. Empieza el proyecto SEO. Nosotros vemos que está comprando enlaces en un e-commerce directamente, como si comprara fruta, pues él iba y compraba enlaces. ¿Vale? ¿Qué pasó? A los 10 días de empezar el proyecto, esto es un gráfico de visibilidad de una herramienta que se llama Sistris, de visibilidad en Google, ¿vale? Eso es a los 10 días de empezar el proyecto, ese bajón. ¿Vale? Contrató un proyecto y lo que iba bien, contrató un SEO y lo que iba bien dejó de ir, ¿vale? El tráfico SEO sigue así un montón de tiempo, no mejora, y ¿cómo lo suple ese tráfico que le venía de SEO? Pues contratando publicidad en AdWords, ¿vale? Un negocio súper rentable para Google porque te penaliza, tú tienes que contratarle la publicidad a él y él empieza a ganar dinero. Vale, entonces le penalizan y empieza a gastarse 16.000 euros al mes en AdWords, ¿vale? En 3 años, 90.000 euros. Estas cifras son reales, o sea, los pantallazos son sacados de AdWords directamente. 90.000 euros se gastó en AdWords en 3 meses. Llega un momento que el cliente se plantea que el negocio empieza a sufrir porque el tráfico que antes le venía gratis ahora lo tiene que pagar a razón de 16.000 euros al mes, y MJ en este momento y el equipo de SEOs que trabajábamos allí decidimos cambiar la web e ir sobre todo a contenidos, que por eso os traigo este caso, ¿vale? Se replantea la estrategia, se cambia de dominio directamente, se optimiza la estructura con todas estas cosas que hemos visto antes de quién es mi cliente, qué cosas busca y todo esto, ¿vale? Se replantea la estructura de la página, no se redirige el antiguo dominio, o sea, las visitas que fueran al antiguo dominio se pierden, y la estrategia a contenidos es súper agresiva, ¿vale? Bueno, y se hace un rediseño de la web y demás. La clave del proyecto, el Keyword Research, la estructura y los contenidos. O sea, como veis, contenidos, contenidos y más contenidos. El plan SEO es el que os he explicado antes, sí que es verdad que en este campo tocamos un poco todos los palos, la parte de enlaces no se ha hecho prácticamente nada, pero sobre todo quedaros con la parte del contenido, que era lo importante.
¿Cómo hicimos esto? Pues al principio se revisa toda la web, se le pregunta al cliente cuáles son tus clientes, cómo buscan tus clientes, nos dice que no es lo mismo la tarima que el parqué, que se vende el material solo o material más instalación. Empezamos a entender un poco el negocio, ¿vale? Sacamos los datos que teníamos de Google Analytics y Google Search Console, que eran los datos de la web antigua para saber qué era lo que le funcionaba antes que cuando estaba posicionado, y miramos los competidores. Hay competidores de negocio que están en SEO, hay competidores solo de SEO, que en negocio no compiten, pero bueno, con toda esa información vamos sacando palabras clave. Vamos sacando palabras por las que nos interesa posicionar, ¿vale? Utilizamos Semrush para sacar más ideas de contenido y con esto montamos una lista básica de palabras clave. Con esta lista básica montamos variaciones de los atributos principales. Pues tenemos parqué, tenemos las marcas, tenemos el color, el precio, las ofertas, los suelos para. Entonces empezamos a hacer combinaciones de todas estas palabras en Excel y al final, ¿qué tenemos? Pues un listado de palabras gigante, ¿vale? Seguimos sacando ideas, por ejemplo, ¿de dónde? De Google. Cuando tú metes en Google una palabra, abajo del todo, antes de la paginación, veis que os salen contenidos relacionados, ¿vale? Pues sacamos más ideas de ahí. ¿De dónde sacamos ideas? Otra herramienta gratuita, se llama Ubersuggest, y también te da términos de búsqueda, que es el autocompletar este que tiene Google. Cuando tú metes tarima y Google te autocompleta. Tarima en Madrid, tarima para casa, tarima para chalet. Pues esta herramienta te saca todo ese listado de palabras, ¿vale? Con Semrush sacamos también el gap de contenidos de lo que estaba posicionado antes y lo que estaba posicionado sus competidores y no estaban posicionados ellos, ¿vale? Como veis, todo esto es un trabajo infinito, ¿vale? O sea, sacar una lista de palabras clave no es un ratito. Es un montón de herramientas, es un montón de intentar entender cómo busca la gente, porque la gente no busca toda igual, y dependiendo del negocio, dependiendo del momento y dependiendo del dispositivo, buscan de una manera o de otra. Al final intentamos copar todas esas búsquedas, ¿vale? Google Imágenes, que muchas veces nos olvidamos de él, la gente también busca imágenes. También busca imágenes de cómo quedaría mi casa así, o estilo nórdico, o estilo tal, y quieren ver una imagen, porque al final en esto de la decoración, por mucho que me lo cuenten, o me pones una imagen o no sé de qué me estás hablando. Vale, con todo esto cogemos esas palabras clave y sacamos los volúmenes de búsqueda desde el planificador de palabras clave de AdWords, y tenemos la estacionalidad de las palabras y las concordancias un poco para ver exactamente cómo busca la gente y sobre todo cuándo busca la gente. Porque también nuestros negocios tendrán una estacionalidad, la mayoría de ellos, ¿vale? Entonces, también queremos saber cuándo tenemos que publicar qué tipo de contenido, ¿vale? Sacamos unos patrones de búsqueda y al final, pues eso, vemos si nos enfocamos a un mercado, a un idioma o a varios idiomas, ¿vale? Con todo esto tenemos un Keyword Research infinito. Ahí tenéis un poco la forma de trabajar que tenemos nosotros. La agencia, esto es lo que le presentaríamos a los clientes de listado de palabras clave, ¿vale? No sé, o sea, ahí no está entero, obviamente, pero a lo mejor eso tiene 40.000 celdas. Y sacamos un poco la estructura de la página. Esto serían categorías y subcategorías, ¿vale? Y con esta estructura que os he puesto aquí, pues atacamos un poco todas las keywords principales, digamos. Pero ¿qué es lo importante? Que sacamos un montón de ideas para generar contenido. Sacamos un montón de ideas para nutrir ese blog. Un blog de tarimas, que a priori es un blog que dices, qué pereza, tarimas, o sea, no me apetece escribir de tarimas, pero tengo un montón de palabras por las que puedo escribir y un montón de posts que puedo posicionar. Se cambia la web, se hace un rediseño y se cambia de dominio, ¿vale? Importante, 4 posts a la semana escribía este señor sobre tarima. O sea, era la Wikipedia de la tarima, lo tiene todo escrito de la tarima, no hay un post que se le haya escapado. Lleva 2 años publicando contenido de tarima. ¿Y de qué le ha servido esto? Pues de esto. Esta es la visibilidad que ha tenido el blog. La línea azul que veis es el blog. Como era lo que más contenido tenía, era lo primero que empezó a posicionarse y lo primero que empezó a coger fuerza. La parte de marcas, que es lo que a él le interesa, porque es lo que le trae negocio, se iba posicionando después. Y la parte del catálogo, que son los productos, pues bueno, se ha quedado un poco estanco, pero ha ido creciendo, como veis. ¿Esto en números en qué se traduce? Pues en que el tráfico SEO va superando al tráfico de pago, nos quitamos esa inversión de 90.000 euros que teníamos y el señor nos da 2 pesos cada vez que nos ve. ¿Y qué pasó después? Pues esa es la visibilidad, el gráfico azul es la visibilidad actual, el gráfico rojo es cuando hacía las cosas mal y compraba enlaces. Podríamos decir que el gráfico rojo era a base de enlaces, el gráfico azul es a base de contenidos. O sea que buenas noticias para vosotros blogueros, que el contenido vale más que los enlaces, gracias a Dios, ¿vale?
Esto es un poco la evolución de la posición media. Tiene posiciones media muy buena porque tiene muchísimo contenido. Y esto es un poco para que veáis más cifras, y estas cifras son todas reales. Las visitas totales antes habían alcanzado las 7.900, ahora están en 33.000 visitas al mes. 33.000 personas buscando tarimas, a mí me parecen muchas, pero están ahí. ¿Vale? Y 25.000 de ellas son de tráfico SEO. O sea, su fuente principal es el tráfico SEO. El proyecto este en cifras, pues los 99.000 euros que nos habíamos gastado en SEM, y al SEO le hemos metido el rediseño de la web, la consultoría y todo lo que queráis. Estas cifras, repito, que son reales, nos hemos gastado 45.000 euros. Los resultados, o sea, los tenéis antes. Brutal, 33.000 visitas al mes. Esto le ha llevado a crecer mogollón como empresa y a montar una tienda física en el centro de Madrid. Gracias al SEO, bueno, gracias a que han hecho bien las cosas a nivel negocio y gracias a que han sabido entender un poco cuál era su canal principal y cómo podían jugar con esto del marketing online, ¿vale? Y como no quería dejaros así, quería un poco dar pistas de hacia dónde va el SEO o hacia dónde yo creo que va el SEO ahora, ¿vale? Y aquí sí que voy a entrar en temas un poco más técnicos, pero solo que os quedéis con los conceptos, ¿vale? No quiero que aquí nadie salga implementando cosas. Hay una cosa que ha sacado Google o que ha apoyado Google, que es un proyecto que se llama MP, ¿vale? Es una forma, digamos, de desarrollar páginas web ahora, y el objetivo de esto, bueno, el propio nombre lo indica, Accelerated Mobile Pages. El objetivo de esto es que las páginas de móvil carguen más rápido. Si buscáis cualquier noticia ahora, los medios lo tienen implementado y veréis que os sale una señalita y os pone AMP. Es que tienen implementado esto y si le pincháis en la noticia vais a ver que carga súper rápido. O sea, muchas veces se carga la noticia y no le da tiempo a cargar ni siquiera la publicidad. Y esto es un problema para ellos, pero bueno. Que sepáis que va por ahí, va por los tiempos de carga, que nuestra web no tarde 10 minutos en cargar. Si utilizáis muchas imágenes, intentar que estén optimizadas para que no pase eso, ¿vale? Esto en WordPress no es difícil de integrar porque hay un plugin oficial y lo están mejorando cada día y funciona bastante bien. Si queréis probarlo, ahí sí que os animo a probarlo. Los que no utilicéis WordPress o para otros CMS, creo que también ahí están empezando a salir plugins, y los que tengáis un desarrollo a medida, pues se complica un poco más el tema, ¿vale? Pero bueno, que le echéis un ojo a esto porque Google está poniendo mucho empeño en que esto se llegue a implementar, ¿vale? Y otra cosa que está muy de moda y lo habréis escuchado últimamente es el HTTPS, que al final pues es un protocolo de seguridad para que los datos viajen un poco más cifrados de lo que van ahora, y a Google también le interesa esto porque Google lo que quiere hacer es que las páginas carguen más rápido, que sean más seguras y que las podamos ver desde todos los dispositivos. Es un poco el objetivo de hacia dónde va Google. Siempre que vayáis enfocados en esa dirección y siempre que estéis haciendo buen contenido, Google os va a premiar y os va a posicionar mejor, ¿vale? Y como no quiero daros más la chapa, muchas gracias. Si tenéis cualquier duda... Hola, ¿qué tal? Yo lo que te quería preguntar es un dato que me ha resultado un poco chocante cuando has hablado del caso de tu hermano en el blog del tema de las chirigotas, y es el porcentaje de rebote. Tenía un 90 y tantos por ciento. Es totalmente normal. Cuando... Voy a ver si tengo la diapositiva y así lo podemos ver exactamente. ¿Te has pasado? Aquí. 91. Es normal. La gente busca la noticia, encuentra la noticia y se va. La tasa de rebote básicamente es, entran en tu web y si no interactúan con tu web y se van, te cuenta como rebote, ¿vale? Porque entiende que no es un usuario de calidad. En los blogs normalmente tenéis tasas de rebote muy altas porque la gente visita una noticia, 2 noticias, pero no visitan más. Si aumentáis esa interacción es cuando te baja la tasa de rebote. En esta noticia yo intenté poner otras noticias relacionadas y demás, pero la gente aquí quería leer el morbo, quería saber qué le había pasado a esta buena señora y en cuanto lo dilucidaban, se iban. Pero y lo interesante por parte de... Yo soy blogger, en este caso a mí me interesa rebajar esa cifra de rebote. A mí lo que me interesa es que se interactúe con los contenidos de mi blog y cuanto más baja sea mejor, aunque tenga menos visitas. Obviamente, a ti te interesa bajar eso cuanto más mejor. Eso te va a ayudar los posts relacionados, te van a ayudar los contenidos que tengas, los enlaces que tengas hacia contenidos propios, te van a ayudar los pop-ups de newsletter,
Todo esto, o los compartidos en redes sociales, todo esto te va a ayudar a bajar tu tasa de rebote. Obviamente siempre te interesa tener una tasa de rebote baja, pero no os obsesionéis con esto porque teniendo blogs es normal que vuestra tasa de rebote sea alta. Si tú esto lo comparas con e-commerce, pues es una locura. En un e-commerce un 90% de rebote cierra ya. O sea, algo estás haciendo mal. Pero en un blog tú puedes intentar pues hacer mil triquiñuelas, si quieres llamarlo así, para que la gente se quede. Y al final hay cosas que sí que vas a conseguir que se queden. Pero hay mucha gente que llega, ve tu contenido y se va. Y además, cuando vienen de Google más, todavía un usuario que entra por tráfico directo, por redes sociales, que digamos está un poco más fidelizado, pues a lo mejor consume más contenido. Pero una persona que llega a SEO pone la búsqueda, encuentro mi respuesta y ahí te quedas. Oye, ya para terminar, antes de ceder a otras personas, ¿podrías darnos plugins, por ejemplo, para WordPress para mejorar el SEO? Plugins de SEO para WordPress, recomendado 100% Yoast, es el que es el más estándar a nivel SEO y bueno, no es especialmente complejo de implementar. Cuidado si tocáis la parte de permalink y demás, que sí que la podéis liar, pero bueno, con poquitos conocimientos hay un montón de guías que funciona bien. Y luego de SEO, el de AMP que os he comentado al final, si queréis probarlo, de verdad que si os funciona bien, porque hay veces que se desmaqueta un poco, dependiendo un poco de la plantilla que estéis utilizando y demás, se puede ir un poco al traste, pero si os funciona bien, yo creo que es una cosa que a la larga os va a ayudar. Y contenido y por relacionados, poner siempre por relacionados, que además para el usuario a Google le viene muy bien porque enlazan a otros contenidos. Y tener en cuenta siempre enlazar dentro de vuestros posts a contenidos propios, ¿vale? Eso a Google le encanta, porque Google al final va siguiendo enlaces. Entonces, si tú en un post le pones enlaces a tu blog, le vas a indicar relacionados y él no va a dejar de rastrear esos enlaces, ¿vale? Yo creo que esos 3 tips, y luego ya si os metéis ya con parte de microformatos y demás, bueno, pero esos 3 tips y esos 3, digamos, resuélvelo con plugins o como quieras, yo creo que deberían estar. Quería hacer una pregunta. En el ejemplo que planteaste, ¿hicieron algún trabajo de link building? En este, no. En el de Flutter, no. No se ha hecho ningún trabajo de link building. Si miráis herramientas, veréis que tiene enlaces. Todos los enlaces que tienen son naturales. Y el 80% de los enlaces te diría que son porque seleccionan muy bien las imágenes. Ellos utilizan bancos de imágenes y a veces imágenes propias. Y seleccionan bastante bien las imágenes y la gente le gusta compartirlas y muchos de esos compartidos les citan a ellos como fuente de la imagen. Entonces, todo el trabajo que se ha hecho de link building es en base a eso, pero no se han comprado enlaces, además la persona que lleva el proyecto, o sea, el que es el dueño, le encantaba. O sea, lo de comprar enlaces es una cosa que es como la droga, tú entras pero es difícil salir. Entonces, pues claro, tú comprabas enlaces y veías que subía, entonces aquello era maravilloso. Entonces, le hemos tenido que parar los pies muchas veces de no compres enlaces, no compres enlaces. Y hemos conseguido que no comprara enlaces. Y no ha habido nada de link building, nada. O sea, es todo a base de contenido, contenido y contenido. Gracias. Cuando nos has hablado de que empezasteis a replantear la estrategia de esta empresa, has dicho algo que a mí al menos me ha parecido como contraintuitivo, ¿no? Que era no redirigir las URLs antiguas. Y me ha llamado mucho la atención. Es en el caso concreto este, ¿vale? Porque cuando tú estás penalizado por comprar enlaces, como le pasó a él, si tú rediriges, te llevas la penalización contigo, ¿vale? Google entiende que tú estás cambiando de dominio muy bonito, pero te estás trayendo, digamos, todo lo malo. Entonces, por eso fue la decisión drástica. Pero si es una migración normal, obviamente, redirigir todo, porque si no, pierdes toda la fuerza de SEO que tuvieras. Hola. Muy buena charla la que has dado. Lo de que te pregunte tu jefa en directo. A ver si puedes dar algún consejo para blogs, sobre todo orientado a la categorización, a cómo aprovechar las categorías para captar más tráfico SEO, no solamente con los posts. Esta te la guardo. Bueno, MJ es mi jefa y ha venido aquí a complicarme la existencia. A ver, tener en cuenta el usuario, cómo navega el usuario por vuestra web y en base a todo ese listado de keywords que hemos visto, nosotros al final el ejercicio que hacemos en la agencia para marcar un poco la estructura, aparte de tener en cuenta la usabilidad, es con ese listado de páginas que tengas sitios donde meter el contenido que tú vayas a escribir, ¿vale? O sea, digamos que tú tengas categorías útiles para los usuarios, si tienen búsquedas, maravilloso, es como debería ser,
pero sobre todo útiles para los usuarios y que el usuario encuentre fácil vuestro contenido y vosotros no escribáis un post que luego digas, ¿y ahora en qué categoría lo meto? Y vaya al sin categoría que tenemos todos, que es un poco el cajón desastre. No debería pasar, con una estructura bien hecha, no te debería pasar el sin categoría, ¿vale? ¿He resuelto tu duda o, o me voy a septiembre? Hola. Buenas. Yo simplemente cuando has utilizado la herramienta SEMrush, ¿Sí? lo que me interesaría saber es cómo decides la palabra que tenga más búsquedas, o sea, ¿cuál es la buena para ti? Si tiene muchas búsquedas, si el coste por clic es más caro, es más barato, si tiene mucha competencia, ¿cuál es la que tú decides para entrar? Si me das a elegir solo una métrica, te digo búsquedas. Si me das a elegir dos métricas, te digo búsquedas y negocio. Y entendiendo como negocio, ¿qué sabes tú de tu usuario? ¿Qué sabes tú de tu blog? ¿Qué sabes tú? Yo le he propuesto contenidos a muchos clientes que me han dicho, mira, no voy a escribir esto porque es que no es mi negocio. O sea, yo hablo de, os voy a poner un ejemplo real, tenemos una tienda de muebles y, le hemos dicho, y tienen muebles, lo que todos entendemos como antiguos, pero es que son muebles de diseño, antiguos. Entonces, esta gente no quiere escuchar la palabra antiguo por ningún lado, ellos no venden muebles antiguos. Ellos venden muebles vintage, ellos venden muebles de la época moderna o de la época clásica o lo que quieras, pero no puedes decir antiguos. Entonces, yo le decía, oye, que tiene búsquedas muebles antiguos, y me decían, ya, pero es que yo no vendo muebles antiguos. Vale, el usuario lo entiende como antiguos, pero tú no quieres vender eso, pues no se posiciona, o sea, hay que dejar perder cosas. En ese caso, por ejemplo, por muchas búsquedas que tuviera, al final es conocimiento del negocio lo que te va a decir, te va a hacer decidir entre una palabra u otra, ¿vale? Pero el tema es que si tienes muchas búsquedas, al final la competencia en el caso de que pases a Es más AdWords, alta, normalmente. claro, te cuesta más, ¿no? Sí, pero olvidaos un poco de la competencia. Si tú vas a Longtail y tú vas haciendo tu blog, al final, si no os orientáis solo a palabras con muchísima competencia, o sea, no vayamos todos a posicionar por vuelos baratos ni por hoteles en Madrid, ¿vale? Si al final tocáis el Longtail, vais a tener tráfico y al final todo va a llegar. Si tú vas trabajando, todo va a llegar. Vas a ir, digamos, consiguiendo las palabras de menos competencia a más competencia. Pero es muy difícil dar un número. O sea, hay un montón de fórmulas. Hay fórmulas que te calculan la competencia, hay fórmulas que te calculan la posible rentabilidad. Pues tienes un montón de fórmulas, pero no te vuelvas loco. Sentido común. O sea, el sentido común funciona genial en SEO y lo utilizamos bastante poco, por desgracia. Cuando escribes un post alrededor de una palabra clave, en singular o plural, ¿es importante eso teniendo en cuenta las búsquedas? No. Escribir para los usuarios, que es una cosa que se me ha olvidado poner en la presentación, pero gracias por recordármelo. Escribimos para los usuarios, no escribimos para Google. Nosotros en Unidad Editorial era un cartel que teníamos puesto en la zona de los SEOs. Escribimos para los usuarios, no para Google. Yo te puedo decir que la keyword se busca más en singular, pero está mal dicho, o que se busca más lo que llamamos misspelling, ¿vale? La gente no sabe escribir Volkswagen. ¿Y qué hace Volkswagen? ¿Escribe mal sus posts con un nombre cambiado porque la gente no lo entiende? No. Google es lo suficientemente inteligente como para saber que si tú pones Volkswagen con dos Vs dobles, la primera va sin W y lo que quieres... Y el quisiste decir ha hecho mucho bien a esto, ¿vale? El quizás quisiste decir ha hecho mucho bien. O sea, Google entiende de lo que le estás hablando. No hace falta que se lo pongas tal y como lo escriben los usuarios, sin tildes, sin preposiciones, en singular. No. Más. Vale, hay una cosa que nos ocurre en el entorno de los blogs de cocina, no sé si en otros entornos también pasa, y es que en un blog de cocina el contenido principal es una receta, pero no es el primer contenido de la página, sino que tú antes de la receta, para no meterla tan a pelo, siempre cuentas algo. Entonces, aunque algunos tenemos herramientas SEO, yo siempre he tenido la sensación de que me penalizaba muchísimo todo el contenido previo. Te diría que cuando dices el contenido previo es todo lo que tú escribes acerca de la receta. O sea, en vez de empezar diciendo los ingredientes y empezar ya con la elaboración, pues tú cuentas algo que hace que tu blog sea algo un poco más personal. Sí. Lo que te ha pasado esa mañana, cuándo has comprado o cómo, algo. Te diría que al contrario. O sea, lo más importante para que penséis en una página a nivel un poco más técnico de SEO, ¿vale? Lo más importante es, las cosas que están arriba son más importantes, pero en este caso los ingredientes, aunque sean súper importantes, a ti lo que te interesa es el nombre de la receta. Si tú tienes arriba del todo el nombre de la receta, luego, por ejemplo, tienes una foto, luego cuentas tu historia de la receta, de por qué la hago así, de dónde me surgió esta idea, lo que quieras,
te diría que incluso te va a beneficiar, porque un problema que tenéis en ese tipo de blogs es que al final las recetas son muy parecidas y tenéis un problema de contenido duplicado. Si tú pones el nombre de la receta y pones los ingredientes y la elaboración en 3 líneas, que lo puedes hacer, seguramente esa receta sea igual en 20 blogs y te va a costar posicionar. Si tú metes ahí tus párrafos de la historia de la receta o de por qué yo hago esta receta así, te va a ayudar incluso a posicionar, ¿vale? De todas formas, otra cosa que he comentado antes en lo que me habéis preguntado de los plugins, en la parte de cocina sobre todo, la parte de microformatos, ¿vale? Que son un poco marcados que tú le dices a Google en el HTML, esto es el ingrediente principal, esto es la sal, esto es no sé qué, funcionan súper bien. O las valoraciones, ¿vale? O las fotos, funcionan, en la parte de recetas funcionan muy bien. Ya, ¿me echáis? Bueno, estaré por aquí. Cualquier duda que se os haya quedado me decís. Gracias.